Hola a todos y a todas. Em, Me han pedido que grabe este video para su clase de gestión cultural en la UACM eh, y yo les agradezco mucho esta oportunidad. Mi nombre es Benjamín González Pérez y he sido gestor cultural los últimos 25 años de mi vida. Y me han pedido que platique a grandes rasgos qué es en lo que he participado en los últimos años y también que pueda darles, si a ustedes les puede servir, algunas experiencias que he tenido y algunos consejos como gestor cultural. Primero, pues empezaré con algo de historia de mi trayectoria personal, eh, para que ustedes puedan tener un contexto en las cosas en las que me ha tocado participar. Antes que contarles, antes que nada, quiero decirles que la gran mayoría de los proyectos en los que he participado son proyectos colectivos. Y a pesar de que he estado en algunos de ellos en la dirección de esos proyectos, ningún proyecto cultural puede tener una trascendencia, una importancia, si no se conciben como hechos colectivos, como una creación permanente, como un proceso de ensayo, error, acierto, como la posibilidad de teorizar en torno a ideas comunes. Después esas ideas se enfrentan a una realidad y la realidad las va moldeando y las va acomodando. Por lo tanto, aunque mi participación haya sido al frente de estos proyectos, tengo que reconocer, y es parte importante de lo que les quiero decir, que la obra social y cultural es básicamente una obra colectiva. Eh, por eso es muy importante que estos proyectos de los que les voy a hablar tengan mecanismos de participación donde los actores que están en juego en los proyectos puedan en distintos niveles decidir activamente el futuro de sus participaciones y del proyecto mismo. Yo me hice gestor cultural a pesar de que mi formación universitaria es de abogado. Yo estudié leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero durante mis años de estudiante me vinculé a los movimientos sociales que mi universidad me ofreció durante los años siendo estudiante. Fui estudiante universitario de 1988 a 1995 y fueron años donde la disputa política y social de nuestro país fue muy importante. Desde la defensa de la universidad pública y gratuita que inició el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en 1986, del cual yo, entrando a la universidad en 88, fui parte de él, pasando quizá por la defensa de el voto popular por primera vez en 88, posteriormente en 1992 la batalla contra las cuotas en la UNAM, y después quizá el movimiento más importante que influyó de manera decisiva en mi vocación fue el movimiento zapatista de 1994, aún yo siendo estudiante universitario. ¿Por qué es importante mencionar estos años de participación política como estudiante? Porque el movimiento social te enseña a construir acuerdos colectivos, nos enseña a discutir ideas en común, a trazar estrategias, a pensar entre todos, a discutir de manera coordinada, a escuchar, a discrepar, a aceptar la crítica y de alguna manera
te va construyendo en un ser que entiende la necesidad de la participación y de la construcción de ciudadanía en la transformación de la sociedad. Entonces, la primera recomendación que les hago es que no pueden ustedes ser gestores culturales que salgan terminando su formación universitaria sin que antes se hayan preocupado por lo que les pasa a ustedes como estudiantes en su propia universidad, con los problemas de cualquier grupo de estudiantes, sus condiciones de estudio, las condiciones en sus relaciones de enseñanza-aprendizaje, los métodos pedagógicos con los cuales se les enseña, las instalaciones y por supuesto su relación no solamente con sus profesores, sino también con los directivos y con el poder de la misma universidad. De la manera que nosotros podamos participar en esta vida universitaria será clave para su propia formación como gestores. Yo tuve la suerte de iniciar mi vida como gestor cultural en un momento histórico que vivió el país. Después del alzamiento zapatista de 1994, la Ciudad de México tuvo la oportunidad, a través de una reforma política, de elegir por primera vez a el gobernante de la Ciudad de México. Ustedes seguramente son muy jóvenes y no vivieron una época donde aquellos que vivíamos en la ciudad éramos ciudadanos de segunda, porque el gobernante de la ciudad era elegido estrictamente por el presidente de la República y los ciudadanos no votábamos. Por lo tanto, el gobernador de la ciudad, o en ese tiempo se llamaba jefe del departamento del Distrito Federal, no tenía que tener un proyecto de ciudad. Y dentro de ese proyecto de ciudad, un proyecto de la ciudad cultural. Sino lo que tenía que tener era una liga política con el grupo gobernante para que pudiera ser nombrado de dedazo como jefe de la Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de vivir esa reforma política que vino después del 94, y entonces un grupo de ciudadanos que habíamos analizado la ciudad desde hace muchos años, que veíamos sus carencias y sus necesidades, pudimos participar para empujar la democracia dentro de la ciudad y en 1997 elegir por primera vez a un jefe de gobierno, en aquel entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como el primer gobernador electo. Es cierto que el ingeniero Cárdenas fue gobernador electo por un partido, pero los partidos no son necesariamente eso que uno cree que son los partidos, que son como grupos de mafiosos que se disputan el poder. En algunos momentos históricos, los partidos en realidad son grandes movimientos donde participan gente de la más grande diversidad, inteligencia y pluralidad. Y yo creo que en 1997 el movimiento que llevó al triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas en la ciudad a través de una elección abrumadora y arrolladora, más que un grupo partidario tal y como lo conocemos, fue un gran movimiento social. Y una prueba de esto que estoy diciendo es que las autoridades que llegaron al frente de la ciudad no solo eran militantes partidarios, sino también eran investigadores, profesionistas, eran intelectuales, eran personas muy conocedoras y con mucho prestigio en cada una de las áreas del propio gobierno. Tal es el caso del que fuera mi primer jefe, el poeta, escritor y ensayista Alejandro Aura, quien fue nombrado por el ingeniero Cárdenas como el responsable del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, hoy Secretaría de Cultura. En ese momento, todos estos personajes que llegaron a la administración local
tenían una enorme necesidad de cambiar las cosas. Entonces, la coyuntura de 1997 lo que generó, lo que logró, fue que había un ánimo para transformar la vida de la ciudad. Y fue justo en este ánimo que se empezaron a pensar proyectos de ciudad que fueran distintos a lo que se venía haciendo. Todo cambio resulta muy importante justo para eso, para sacudir a las instituciones, para de alguna manera llevar el barco hacia otro lado. Y 1997 fue muy importante para este momento. Es así como se decidió en aquel entonces iniciar un proyecto cultural que tuviera una visión distinta, que fue la creación de la Fábrica de Artes y Oficios Faro de Oriente, que fue el primer proyecto grande que me tocó participar y dirigir, primero en una etapa de creación inicial, donde el proyecto se piensa por un equipo más o menos pequeño, pero posteriormente ese equipo va creciendo y se va convirtiendo en un proyecto mucho más colectivo. Es así como entre 97 y 2000 partíamos de un diagnóstico muy sencillo. El primer diagnóstico decíamos que la cultura en la ciudad, o la oferta cultural de la ciudad, para decirlo con precisión, estaba concentrada básicamente en un corredor urbano que iniciaba en el centro histórico y terminaba en la ciudad universitaria, pasando por colonias emblemáticas como la Roma, la Condesa, San Ángel, Coyoacán, y que en esa franja urbana no solo se concentraba la mayor cantidad de galerías, museos, centros culturales, librerías, cinetecas y otros equipamientos culturales, sino además el espacio público urbano era de mayor calidad, los parques, las calles, las avenidas, y por si fuera poco, la plusvalía económica de los bienes era mayor. Y por otro lado había otra Ciudad de México, que era una ciudad periférica, localizada básicamente en corredores urbanos densamente poblados, con una infraestructura menor en términos de bosques, de universidades, de teatros, de centros culturales, y donde se encontraba la mayor cantidad de pobladores de la ciudad. Estoy hablando de Iztapalapa, de Gustavo Amadero y de la franja que va hacia Xochimilco, una zona de Tlalpan, la parte alta, y también zonas como Álvaro Obregón y algunas otras. Por lo tanto, nuestro primer diagnóstico es que había por lo menos dos ciudades, una ciudad protegida, cobijada y desarrollada económica, política y culturalmente, y una franja de la ciudad en pleno abandono, de infraestructura y de desarrollo. No en balde la universidad en la que ustedes participan, la UACM, desarrolló sus principales centros en las periferias, tenía una intención. Y fue una intención política de ese gobierno, que es descentralizar la oferta cultural, educativa, social y de infraestructura para equilibrar la desigualdad estructural y urbana que existía en la ciudad. Después de ya muchos años, creo que esto lo hemos ido logrando poco a poco. Por lo tanto, el proyecto del Faro no fue una casualidad. Fue primero colocado en Iztapalapa como un primer análisis de la necesidad de descentralizar la oferta cultural para la ciudad. Por eso es que está ubicado en el extremo oriente de la Ciudad de México, y es por esta razón. La segunda razón tiene que ver con nuestro diagnóstico otra vez, que hablaba de que la oferta cultural popular
estaba básicamente recaía en lo que eran las casas de cultura, y que este modelo, que es un modelo francés que se colocó en México en los años 50 y que proliferó por todo el país, estaba en una profunda crisis, su modelo de atención como espacio cultural barrial. Estos espacios, estas casas de cultura, se habían convertido en espacios de autoconsumo, primero de disputa interna local. Los espacios físicos estaban invadidos por personas que los rentaban, que los negociaban, que se utilizaban para fiestas locales, para cuestiones privadas. Su oferta de talleres y de creación estaba limitada a talleres de autoconsumo como manualidades, como en aquel tiempo era el aeróbic, que era como muy popular. Es tan popular como el zumba de hoy o estas formas, y que no contribuían, a nuestro juicio, a formar artísticamente a las personas que utilizaban estos proyectos, sino más bien eran espacios de entretenimiento, de autoconsumo, de espacios donde se reproducía la estética de la pobreza y donde la conexión con otros debates era limitada o nula. Frente a este diagnóstico y a esta crisis, decidimos que este centro cultural nuevo tenía que romper con esta idea y tenía que, de alguna manera, innovar en un modelo educativo distinto, que se planteara la opción de formar artísticamente a jóvenes, mujeres, hombres y niños, y que no solo buscara entretener. Y el tercer elemento, el tercer eje, es que el espacio cultural no solo tenía que ser un espacio descentralizado y no solo tenía que tener un modelo alternativo en materia de educación artística no formal, sino que también tenía que convertirse en un espacio de centralidad urbana, en un lugar, en un referente en donde todo un barrio pudiera acudir a resolver una cantidad muy grande de problemas para buscar soluciones, pero también un lugar de encuentro de la comunidad. Una especie de parque, de Central Park o de espacio central de cada barrio, donde la gente se encuentra todos los días y desarrolla su devenir barrial y local, donde se reconoce hacia adentro, pero también donde se da cuenta de sus limitaciones y donde se propone resolver sus propias problemáticas. Un lugar de organización desde el barrio, donde la cultura, el arte, la música, el cine, la literatura fueran el aderezo del reconocimiento de los valores culturales locales, pero también la manera de conectarse con las conversaciones de la ciudad y del mundo. De ese tamaño era la utopía que nos planteábamos en 1997 a partir de la creación de la Fábrica de Artes y Oficios Faro de Oriente. Dirigí el Faro durante 9 años, los seis últimos, ya como director cuando el Faro se creó, pero 3 años antes, que fueron los años previos de creación del proyecto, porque el proyecto se empezó a pensar en 98, 99, pero fue inaugurado hasta el 2000 y luego lo dirigí hasta el 2006 como su director fundador en ese tiempo. Podría hablarles muchas horas sobre el proyecto del Faro y su experiencia, pero no da este breve video y tampoco su paciencia seguramente. Así es que lo único que diré fue que en ese primer proyecto que me tocó dirigir como parte central, me formé y me decidí como gestor cultural en mi vocación. Y fue un proyecto que generó una expectativa muy importante, que se fue cumpliendo con el paso del tiempo y que terminó siendo un proyecto emblemático para la ciudad. En el 2004 decidimos hacer 3 faros más.
que son el Faro Tláhuac, el Faro Indios Verdes y el Faro Milpalta. Cuando yo dejo la red de faros había 4 faros en ese entonces y actualmente existen 7 ya y hay 2 más que están por abrirse, el Faro Cosmos y el Faro Perulera. Quiere decir que a 20 años de la creación del primer faro, del Faro de Oriente, el que existan 9 centros culturales con esta vocación habla de que este proyecto se convirtió en una política pública exitosa, que trascendió la idea de los proyectos sexenales y que se convirtió en un modelo emblemático de gestión popular y de educación artística social para la ciudad. Posteriormente a mi experiencia en el Faro, tuve la oportunidad de dirigir el área de cultura de la alcaldía de Ecatepec de Morelos, que era pues un reto muy grande, ya que era el municipio más habitado del país, cerca de 1.9 millones de habitantes. Como ustedes saben, una zona conurbada a la Ciudad de México. Los ecatepenses decían siempre que no eran la salida de la ciudad ni la orilla, sino más bien eran la entrada de la ciudad. Y era una zona llena de una infinidad de problemas que, como ustedes saben, actualmente prevalecen como tal. Por lo tanto, cuando la izquierda llegó a gobernar Ecatepec, fui invitado y en esos 3 años como director de Cultura e Identidad Municipal de la Alcaldía de Ecatepec, entre el año 2006 y el 2009, lo que nos tocó hacer fue ampliar un proyecto de políticas públicas en materia de cultura. Ahí fue donde desarrollamos no solamente el eje de centros culturales, sino también desarrollamos el eje de fomento a la lectura, creando cerca de 400 libroclubes sociales en el municipio. También ampliamos la oferta que tenía que ver con el espacio público. Creamos un programa que se llamaba Entrada Libre, que realizó no menos de 200 conciertos masivos públicos en el espacio público, gratuitos, todos, en todos los distintos géneros, ocupando la calle como una herramienta de empoderamiento de la sociedad y de uso del espacio público e igualitario. Y también construimos un faro, que fue el Faro del Viento en Ecatepec, hoy abandonado por las administraciones priistas subsecuentes. Después de los 3 años en Ecatepec, fui invitado a dirigir un proyecto cultural ciudadano que era la Central del Pueblo, Centro de Artes Libres, una pequeña asociación civil que fundamos un modesto pero interesante proyecto cultural en La Lagunilla y Tepito, en la calle de Nicaragua número 15, una vieja vecindad del siglo XVIII que nos fue prestada durante aproximadamente 2 años y nosotros rehabilitamos con presupuestos que conseguimos a través de gestiones y que realizamos ahí un proyecto de vecindario cultural, que era un espacio donde distintas compañías y grupos realizaban residencias artísticas, al igual de que otorgábamos talleres de todo tipo. Era un espacio que contribuía al desarrollo del barrio en términos de que se encontraba en una zona densamente habitada y que carente de servicios de esta naturaleza. Durante esos 2 años, varias asociaciones estuvieron acompañándonos en este vecindario cultural, desde asociaciones de teatro, los propios visitecas que tuvieron su casa visiteca con nosotros, hasta proyectos cinematográficos
básicamente también arquitectónicos. Posteriormente de estar al frente de la Central del Pueblo, fui invitado por el actual secretario de Cultura, que en aquel tiempo era subdirector del Metro, a dirigir la parte cultural del sistema de transporte colectivo. Quiero decirles que fue una experiencia muy reveladora, porque el metro es una ciudad aparte, son las venas de la ciudad. El metro transporta a 5.5 millones de personas todos los días y posteriormente, si tú haces un transborde, estaríamos hablando de cerca de 7.5 millones de personas que se movilizan en este espacio. Pues la cantidad de personas nos habla de que podría ser un país en sí mismo. Por lo tanto, el tema cultural dentro del metro es fundamental, porque es el lugar después de la calle donde más personas se reúnen, y personas reunidas encontrándose justamente son parte esencial en el desarrollo cultural. Ahí impulsamos las metrogalerías, que fueron las exposiciones que ustedes ven cotidianamente en el metro, tratando de darles un giro distinto, tratar de elevar el nivel de estas exposiciones. Impulsamos nuevamente el libro y realizamos reparticiones de libros y lecturas hasta de 1 millón de ejemplares, que eran cantidades inimaginables en otro tipo de proyectos. Y también impulsamos la creación de lo que ahora se hace más común, que es nombrar a los trenes con algún poeta, con algún escritor, caracterizarlos, y dimos el primer paso a las estaciones temáticas, que implicaba que cada estación pudiera tener una identidad específica. Sentamos las bases para que eso suceda y ahora pues eso se ha mantenido y en algunos casos ha crecido sustancialmente. Posteriormente del metro, y ya para no hacérselas muy larga, porque ya llevo como media hora, tuve la oportunidad de ser invitado por la entonces alcaldesa de Tlalpan, la doctora Claudia Sheinbaum, que fue la delegada en aquel entonces de la delegación Tlalpan, hoy alcaldía de Tlalpan, para dirigir el área de cultura comunitaria en esa demarcación. Durante 3 años estuve al frente de la Dirección de Cultura Comunitaria, donde básicamente desarrollamos 4 grandes proyectos. Un proyecto de educación artística popular, que era una cantidad muy importante de talleristas que en distintos espacios de la alcaldía daban educación artística popular no formal. Un proyecto de apoyo a colectivos culturales independientes, que es muy importante que desde el poder y desde el gobierno se apoyen las iniciativas ciudadanas independientes. Y un proyecto de recuperación de espacio público a partir de actividades de arte callejero y popular. Esos 3 ejes fueron fundamentales durante esos 3 años, y como ustedes saben, el proceso llevó a que la alcaldesa de Tlalpan se convirtiera en la jefa de gobierno, y actualmente soy el director general de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y estamos impulsando quizá el primer proyecto a nivel estatal de manera clara y contundente de cultura comunitaria, o lo que en Sudamérica le llaman cultura viva comunitaria, que no es otra cosa más que el reconocimiento de que cada grupo humano tiene y posee en sí mismo un capital cultural intrínseco, y que el desarrollo cultural tiene que contemplar las condiciones para que esos proyectos se desarrollen y que dialoguen de alguna forma con las vanguardias artísticas y con aquellas comunidades que se asumen como creadores. Digamos que mi papel desde el Faro a la fecha ha sido tratar de dotar, y ya para ir cerrando, de una política que
primero, no sea solo destinada a los artistas y a aquellos que se asumen como creadores, sino que parta de la hipótesis de que cada ciudadano tiene derechos culturales. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar condiciones que permitan su desarrollo de cada ciudadano, aunque no se asuma como creador. Y para nosotros ese desarrollo de esos ciudadanos desde sus propias lógicas, desde sus propias herramientas y desde sus propios imaginarios es parte esencial de lo que hacemos hoy, que es cultura comunitaria. Cierro solo diciéndoles que la cultura es fundamental para el futuro de nuestra ciudad y de nuestro mundo, que no vamos a transformar ni vamos a cambiar de raíz todo esto, no vamos a lograr una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, de la diversidad, más respetuosa de la vida, del medio ambiente, sin el concurso de la actividad cultural y artística. Por lo tanto, la materia que ustedes tienen en sus manos es fundamental. Sin cultura no hay futuro. Es real, es fundamental. Y la cultura es un poder fundamental que puede transformar de raíz y cambiar las cosas. Si algunos de ustedes se propusieron hacer una revolución, pues la cultura es una pequeña revolución, particularmente de las conciencias y una revolución de la imaginación y de los sentidos, básicamente. Y por último, decirles que mi participación ha sido básicamente como servidor público y bueno, en la Central del Pueblo desde la sociedad civil, pero que no crean que todo lo que se hace desde el gobierno y desde el poder es equivocado. Hay un falso dilema de creer que cuando la gente se hace gobierno ya dejó de realizar cosas importantes, o como se dice en el argot, de traicionar las verdaderas causas. Respeto los proyectos alternativos y que se dan desde la autonomía, son valiosísimos, hay que conservarlos y de hecho el gobierno tiene que apoyarlos y tendría la obligación de hacerlo, y en todos los lugares donde hemos estado hemos hecho eso. Pero también desde las instituciones se pueden lograr cambios fundamentales. Entonces, más que el lugar en donde estamos es el proyecto que podamos desarrollar. Y creo que todo espacio, sea público o privado, de la sociedad civil, es una trinchera fundamental para el desarrollo cultural. Y si parte de lo comunitario, desde mi punto de vista, es más importante, más duradero y de alguna manera mejor. Muchas gracias, espero que les sea útil. Mi página en Facebook es por mi nombre, Benjamín González Pérez. Mi Twitter es @Benja González P, y desde ahí puedo contestar dudas, preguntas y vernos en otros momentos para seguir conversando. Gracias por esta oportunidad, y desde la cuarentena y desde el confinamiento los saludo, esperando poderlos saludar en persona cuando esto termine. Muchas gracias.